con la llegada de Evo Morales al gobierno, lo que se ha devuelto o se le ha dado al país es la dignidad arrebatada por el imperio yanqui y el imperio europeo, y la soberanía de al menos intentar poder ser quienes queramos ser acá en Bolivia. La participación que hoy en día tenemos, la oportunidad que se da de poder ser parte del poder legislativo, del poder judicial, que antes no hubiesen soñado, ¿no? Pequeñas naciones que tienen el derecho ya de poder formar parte, aunque sean minoritarias en el país, tanto a sectores minoritarios como a generacional, y también al tema de las mujeres, que hoy en día pueden participar 50 y 50 como los varones, cosas que no había antes, ¿no? Bueno, durante los últimos 10 años han habido muchísimos cambios dentro de las políticas actuales del concepto, ¿no?, de la Revolución Ciudadana del Estado. Al principio se promovieron muchísimas políticas públicas, por ejemplo, los derechos de la naturaleza. Y yo creo que los movimientos sociales le dieron muchísima acogida y tenían muchísima esperanza puesta en esta nueva manera de hacer legislación, especialmente respecto a los temas de la naturaleza, temas de derechos ambientales. Y hubo mucha esperanza que se colocó dentro de este marco. Empezamos nosotros los afrobolivianos con una cosa anhelada también, y es que por primera vez tenemos un representante en la Asamblea Legislativa, y además era un compañero que venía de la lucha organizativa, ¿no? Entonces, y ahí con mucha esperanza de todo lo que podía hacer, pero entonces empezamos a reflexionar y nos damos cuenta que lo que nosotros estábamos pensando era que un alcalde todopoderoso, un presidente que podía resolver absolutamente todas las cosas de la población afroboliviana, y no que era uno dentro de una gran asamblea legislativa. Empezamos el post-2000, post-asamblea constituyente con agendas claras también, ¿no?, que era una agenda legislativa, de decir vamos a terminar de garantizar los derechos adquiridos en la asamblea constituyente, vamos a apostar a tal ley, o sea, no ley de autonomías, ley de deslinde jurisdiccional para garantizar la justicia indígena originaria. Entonces, la lucha ha sido legislativa después del 2009, ¿no? En estos 10 años creemos que hemos logrado la reinstitucionalización del Estado, obviamente. Hemos logrado muchos derechos en la Constitución Política del Estado, que son derechos que antes estaban en debate y ahora son una realidad constitucional. Pero también tenemos avances muy importantes en las políticas sociales, por ejemplo, en la política de las discapacidades. Antes, que los pueblos indígenas no eran reconocidos, hoy son reconocidos. Se ha puesto en gran debate el tema de educación intercultural bilingüe, entre una visión de escuela comunitaria y una visión de la tecnocracia de una escuela de milenio de manera técnica. El tema de ejercer los derechos como la consulta previa, libre e informada, el tema de los territorios indígenas, las circunscripciones territoriales, el ejercicio de la justicia indígena, por ejemplo, son temas que hemos logrado avanzar. Las organizaciones sociales han perdido una movilización, se han perdido como movimientos sociales, ¿no? Entonces que dejan de cuestionar ciertas cosas, y entonces empezamos a avanzar y seguir una agenda gubernamental y no una agenda de organizaciones sociales. Y yo creo que es una de las cosas en las que más se ha perdido durante estos años. Estamos viviendo una tendencia otra vez de regreso al conservadurismo, ¿no? Entonces, a mí no me extraña que movimientos que tengan que ver con la profamilia, por ejemplo, ¿no?, entonces totalmente contrarias a derechos de comunidades LGBTs, y bueno, temas como despenalización del aborto y demás temas que son un poco complejos. Y estamos en ese momento y no estamos ajenos, y hay gente dentro del gobierno que está también en esas líneas. Yo creo que se ha teorizado tanto sobre el vivir bien, que finalmente se ha quedado una discusión bien académica, ¿no? O sea, se ha pasado a ser de una discusión y de una reivindicación legítima de la población a una discusión académica que se plantea en foros, reuniones y demás, ¿no? Entonces ya este espacio ha trascendido todo lo del vivir bien. Y además ha ido perdiendo como esta esencia de qué es el vivir bien a una cosa de política económica, ¿no? Entonces, que viene haciendo otra vez una lógica capitalista nomás, pues, ¿no? O sea, de generar riqueza, de generar desarrollo, no sé qué. Entonces yo creo que otra vez igual toca volver sobre lo avanzado, caminar otra vez un poquito hacia
hacia atrás y otra vez retomar la discusión, ¿no? El relacionamiento con la nueva institucionalidad, por ejemplo, el tema de entender y comprender el ejercicio de los derechos como el derecho a la resistencia, por ejemplo, pero también hay que reconocer que nosotros no estuvimos preparados posiblemente para una postconstituyente. Nuestra lucha siempre se enfrascó en pelear contra el neoliberalismo y de simplemente hacer una oposición, por hacer oposición, y nosotros, el rato que logramos la Constitución, el rato que conquistamos los derechos, no estuvimos preparados para poder ejercer una postconstituyente, ni en las propuestas, ni en los liderazgos. Estancamientos claramente los hemos tenido en la formación de los recursos humanos en este país. No ha mejorado nada la educación primaria, secundaria, ni siquiera la universitaria. Hoy, como antes, podemos ver profesionales mediocres, podemos ver bachilleres que memorizan y no razonan. En la salud es igualito que antes, ¿no? En el sector minero se formaba, ¿no? Se daba el tiempo de leer, se daba el tiempo de analizar, de debatir. Pero hoy en día no se ve mucho eso, ¿no? Las asambleas, si tiene asistencia es porque hay descuento de 300 bolivianos, etcétera, dependiendo del sindicato. Si la gente va es para ver cuánto le van a aumentar, ¿no?, en esta gestión. Existe para mí un vacío al interior de las organizaciones sociales, en la dirigencia especialmente, ¿no? Y otro, tal vez en las dirigencias políticas al interior ya del gobierno, se ha estancado ahí, y tal vez yo digo hasta se ha retrocedido, el que tiene el poncho, el chulo, ¿no?, el que es aymara, etcétera, tiene más oportunidad que los académicos, tiene más oportunidad que la gente que se prepara. El panorama ha cambiado muchísimo, donde ahora más bien se ha enfatizado el extractivismo, se ha enfatizado también que los recursos no renovables sigan siendo una materia de exportación a nivel internacional. Y dentro de ese marco creo que estamos bastante consternados por este cambio que se ha dado, un cambio radical desde las propuestas que se pensaron que iban a venir desde el movimiento del gobierno actual. Y bueno, yo creo que un poco decepcionados también, o bastante decepcionados con estos cambios que han habido. Y de ahí, bueno, se cohesionó una campaña nacional donde se enfatizaba ir hacia la consulta, donde yo creo que sí caímos en una especie de trampa, una especie de trampa democrática, se podría decir. Lo que podemos rescatar de la consulta es que nos permitió poder hablar con las personas uno a uno. O sea, estar en las calles y pedir una firma también te da ese espacio a preguntar, a que te pregunten, a cuestionar, a reflexionar, a formar grupos en la calle, donde de pronto en los medios de comunicación no se dan esos diálogos, simplemente es información que se recibe. Entonces, esto creo que todos coincidimos que nos ayudó muchísimo a que el tema de la Amazonía sea un tema coyuntural. En ese sentido, como movimientos que se gestan muchísimo desde la ciudad, nos falta un poco la conexión con las comunidades. Ese es parte del desafío. O sea, realmente integrar las necesidades de las comunidades. No necesariamente todos van a cambiar de parecer o todos van a tener esta visión de que van a ir a salvar el Yasuní, que también esa es una visión un poco citadina, ¿no?, que nosotros somos los que vamos a ir a salvar. Eso también es debatible porque muchas veces pensamos de que desde las comunidades necesitan nuestra ayuda. Yo creo que es algo mutuo, o sea, tenemos que ponernos al mismo nivel, en la horizontalidad de lo que nosotros podemos aprender desde las cosmovisiones indígenas y de lo que ellos también puedan aprender de nosotros, pero tiene que ser una relación más horizontal. Me parece que mientras más trabajemos eso, más cercano vamos a poder mirar hacia un mismo objetivo. El desafío principal para mí debería ser del sector minero asalariado, y siempre ha sido ese, ¿no?, la misión, reconducir ya sea a este o al partido que venga, ¿no? El partido que venga también tiene que ser, no podemos volver a la derecha, tiene que ser un partido progresista o bien de izquierda. Y el sector obrero, que es por excelencia de izquierda, porque no puede ser de otra forma, su condición misma de clase baja, de clase explotada, lo hace antiimperialista, anticapitalista, no puede oponerse a las políticas sociales que va a implantar o el gobierno que venga. Entonces el desafío debería ser tener la capacidad de hacer ese análisis, tener la capacidad de, más bien, en vez de oponerse,
fortalecer, ¿no? Fortalecer las políticas sociales anticapitalistas, y tiene que asumir, a lo que mismo decía, el cuidado del medio ambiente. No puede haber minería que destruya el medio ambiente, y eso es lo que falta, y le falta más inclusive a las empresas del Estado, ¿no? Trabajo digno. Trabajo digno es aquel que tiene estabilidad laboral, que tiene un salario digno, ¿no? Para su familia y para él, que tiene seguridad industrial, la seguridad social, porque las cooperativas especialmente, ¿no? Y algunas minas pequeñas no acceden al seguro social, no acceden a un seguro de jubilación. Las empresas contratistas, que son pequeñas empresitas que hacen trabajos para empresas mineras, ni sueñan con aquello. Y un trabajo donde no tengas hostigamientos, donde tengas, ¿no? el respeto a tus derechos como trabajador y a tus derechos humanos en sí. Las mujeres, por ejemplo, no están insertadas en el sector minero hoy en día. Es un desafío que deben tener. Yo creo que viene el hecho de reconducir el proceso, el hecho de empezar a dejar de ser tanto así organizaciones, sino empezar otra vez a repensarnos como movimientos sociales, que producen pensamiento, que producen ideología, que cuestionan, que van construyendo y demás cosas. Yo creo que por ahí sí nos falta bastante. Y otra vez la falta de autocrítica, el vernos desde dentro y empezar a ver qué cosas están fallando y empezar a retomar agenda, líneas propias, ¿no? El tema de tierra y territorio, que vuelve a ser un tema complejo y pendiente, el tema de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, que es uno de los problemas. Empezar a evaluar si realmente la solución siguen siendo leyes, o vamos a empezar a tener otro tipo de política pública que permita mayores avances sociales y consolidar consolidar pues las cosas que ya se ha avanzado hasta acá. Hacia adentro tenemos que dialogar mucho, tenemos que conversar, tenemos que reorganizarnos. El movimiento indígena no puede seguir siendo su pensamiento de organizar como hace 20 años. Pensar que hay una nueva constitución y hay que ejercer eso. Y pensar en el Estado, en el país. Y no solamente pensar desde los excluidos o desde las minorías, sino pensar desde la fortaleza política que tiene este movimiento para transformar el país. Hay que tender relaciones, reconstruir relaciones con sectores de izquierda, ¿no? Movimientos, partidos políticos, progresistas, nacionalistas, con sindicatos, con trabajadores, con mujeres, con ambientalistas, con los barrios populares, con los consumidores. Es decir, tiene que configurar una nueva visión de entender la política y de reconfigurar estas alianzas estratégicas que puedan llevar a construir una hegemonía para poder disputar frente al Estado y que sus propuestas se hagan realidad.